Y en esta mañana aquí en Tu Ciudad Es, déjeme le presento, nos acompaña el excelentísimo señor Jorge Alberto Delgado Fernández. Él es embajador extraordinario y plenipotenciario de la Embajada y Consulados de Uruguay, a quien le agradecemos profundamente que nos acompañe en esta mañana aquí en Tu Ciudad Es. Embajador, bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Queremos que nos platique, que nos comparta pues más de la cultura de su país, del Uruguay, con quien pues hemos compartido muchas cosas como mexicanos y pues también, ¿por qué no? A pocos días, a un día, ¿no, Cintia? Ya, a pocas horas más bien de que inicie esta Copa del Mundo, pues Uruguay también participa. Así y es. Siempre ha participado pues dando buenas batallas. Exacto. Bueno, qué ansiedad, ¿no? Que tenemos Claro, todos, ¿no? Yo me imagino lo que deben de ser los equipos y bueno, por allá por Rusia, No ¿no? duermen. Pero estamos muy ansiosos y bueno, esperamos que nos vaya bien, Sí. ¿no? En esta primera etapa que nos vaya bien a los dos, a Exacto. Uruguay, a México, después veremos. Claro. Pero bueno, el deseo, bueno, es una gran fiesta deportiva, la gran fiesta deportiva Así es. mundial que nos propone la FIFA cada 4 años, junto con las Olimpiadas, que también no podemos dejar de desconocer una gran fiesta del deporte. Bueno, sí, como tú decías, Uruguay fue el primer país que organizó allá por 1930 la primera Copa del Mundo. En ese tiempo la Copa del Mundo, como vemos, era un momento bastante complicado Sí. a nivel global, ¿verdad? Y según me dijeron a mí, fue por invitación. Se invitaba a los países a participar de ese evento futbolístico. Se llegaba a Uruguay desde Europa en barco. Wow. Grandes travesías de los equipos. México participó Sí. con éxito. Bueno, Uruguay fue el ganador El campeón, sí. en esa instancia. Y bueno, y a partir de hoy tenemos estos ciclos que nos brinda la FIFA cada muchos años. Tengo el recuerdo de México 70, México 86, que nos fue horrible, ¿verdad? Pero bueno, este año la verdad es que la selección viene muy bien. O sea, tienen ahí de punta a Edson Cavani, que al final del día es un gran delantero. Tienen verdad. a Luis Suárez, que ¿Verdad? bueno, es un referente también del Barcelona. Se enfrentan este viernes, su primer partido, contra Arabia Saudita, contra Egipto, perdón. Contra Egipto. Contra Egipto. Y de verdad es que este grupo además les sienta muy bien. En teoría están Rusia, Egipto, Arabia Saudita y Uruguay, y tendrían que pasar pues el anfitrión Rusia, y todo mundo apuesta que Uruguay también va a ser el que pase. Son los dos que van a ser punteros. Al final del día, Egipto tiene a Salah, pero tampoco es como que tenga un gran equipo. Y Arabia Saudita, bueno, ya lo veremos mañana enfrentándose justo a Rusia en el partido inaugural. Exactamente, bueno, ahí está la participación de Uruguay en esta primera fase, en lo que tiene que ver con vuestro país. Sabemos que México tiene un grupo complicado, pero bueno, como dice nuestro técnico, el maestro Tavares, los partidos hay que jugarlos. Así es. Y la condición del equipo a veces fortalecida y también por quienes van a ir desde México a gritar por su equipo, también eso va a favorecer. O sea que independientemente de aquellos que lleguemos a las instancias finales, yo pienso que el deseo, y tiene que ser el deseo de todos, que la Copa Exacto. FIFA vuelva a América, vuelva a América Latina, ¿no? Claro. Que sea el mejor, pero que nuevamente se dé aquello de que la Copa vuelva a nuestros lugares y así demostramos el nivel futbolístico de nuestra región. Claro. Tú decías de Cavani, México tiene los suyos también, ¿verdad? Sí. Brasil, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos muy ansiosos, repito, como empezamos la entrevista, y esperemos que a partir de mañana, bueno, todo vamos a vivir esta gran fiesta del fútbol Embajador, mundial. yo quisiera que nos compartiera rápidamente a toda la audiencia de México y a las personas que no hemos tenido la oportunidad de viajar y conocer el Uruguay, ¿cómo es? ¿Cómo es un paisaje típico del Uruguay? Bueno, Uruguay es un pequeño país, es una cuña entre dos grandes países como son Brasil y Argentina, en los cuales con el país del norte, con Brasil, tenemos una frontera seca del lado argentino, digamos, nos separa el río Uruguay, que le da nombre a nuestro país. Wow. Y Uruguay podemos decir que es un gran jardín. Uruguay es una gran pradera, no tenemos grandes elevaciones, ¿verdad? Ok. Es una gran pradera compuesta de mucho río, mucho bosque,
Y de ahí nace eso de que Uruguay tiene una gran calidad en los productos que provienen del campo. Nuestros productos agropecuarios que hoy están presentes en todo el mundo, inclusive aquí en México, eso, nuestra geografía, por decir de alguna manera, nos ha dado, la naturaleza nos ha dado esa posibilidad y esa bondad de nuestros campos. Ese es nuestro país, somos un país pequeño en cuanto a extensión territorial y en población también, pero somos un país que ofrece muchas ventajas por un lado y bueno, en materia turística, en materia cultural tenemos una muy buena oferta. Nosotros recibimos casi tantos turistas como población tenemos en nuestro país. Punta del Este. Y después tenemos alguna joyita que tiene que ver con, esa parte de Punta del Este, un balneario de mucho glamour durante el verano, es muy visitado por turistas mayoritariamente de la región, pero también han llegado últimamente desde Europa, que tiene esa belleza natural de esa península, con su lado, digamos, manso, de aguas quietas, y también con del otro lado hacia el este, hacia el noreste, también lo que tiene que ver con ya un mar abierto, un mar oceánico para los deportes acuáticos, de aquellos que les guste, el surf, la vela, etcétera, etcétera. O sea, y ahí también es un centro importante en donde la sociedad se reúne con su fiesta, como se participa en las épocas de verano. Y además, como toda fiesta, siempre la gastronomía me imagino que debe ser deliciosa. Ya como para cerrar nada más, me gustaría, ahorita no tenemos la posibilidad, como dice Enrique, a lo mejor todos de viajar a el Uruguay, pero aquí, ¿dónde podemos? ¿Hay una comunidad uruguaya? ¿Podemos acercarnos hacia su gastronomía y a su cultura un poco más? Sí, Uruguay tiene presencia en México a través de sus restaurantes, de sus parrilladas. Esto que ahora tenemos últimamente en el mundo, que es aquello de la comida fusión, ¿no? Un poco tratar de traer desde nuestro país nuestros productos típicos, pero también incorporar la gastronomía mexicana y de esa manera también poderla ofrecerla, ¿no? Hay restaurantes, no voy a decir el nombre porque obviamente a ustedes no les va a gustar, pero sí, se ofrece carne uruguaya, productos uruguayos, la cocina típica nuestra uruguaya, aquella que viene desde nuestra familia, de nuestras abuelas, que también hoy en día forma parte del producto que ofrecemos aquí. Y y en algún lugar podemos tener el tan apreciado en México como el dulce de leche, que proviene de Uruguay, los alfajores, ¿verdad? Y todos aquellos productos que forman parte de la comida regional. Más allá de Uruguay, nuestra cercanía con Brasil y con Argentina, obviamente incorporamos gastronomía desde hace mucho tiempo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, de verdad un placer que hayas estado aquí con nosotros, que conozcamos un poco más del Uruguay y mucha suerte en este mundial. A ustedes también y esperemos que en algún momento puedan viajar a Uruguay y esto que yo les acabo de contar, así en un flash, en una pequeña fotografía, que ustedes lo puedan apreciar. Muchas gracias. Ahí escuchando la música.